Aleluya. Bueno, bendito eres, Señor Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, bendecidos a todos, bendecidos a la iglesia, a todos ustedes, ministros del Señor. Buenas noches y quiero compartir esta porción de las enseñanzas que hemos estado pues escuchando, aprendiendo sobre usando el discernimiento durante las celebraciones. Y no solamente las celebraciones, sino también utilizar esta herramienta para nuestra vida diaria. Y es importante que tenemos en cuenta lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestros corazones, a pesar de todas las cosas importantes que tenemos que discernir, porque el discernimiento es tan importante en nuestros corazones, en nuestra vida. Hemos estado viendo que, lo que distrae alrededor de nuestra vida son cosas tan importantes, como por todos los lados que hemos podido ver y que hemos podido entender, en lo físico, por lo natural. Escuchamos todas las cosas que nos puede quitar o sacar, porque en una celebración podemos ver la diferencia en torno a todo lo que es lo natural, o sea, como los ruidos, sonidos que a veces no son parte del ambiente, ¿ves? Y aún un ejemplo como ¿se acuerdan cuando Jesús estaba hablando de una parábola de un rey que invitó personas a su boda, pero no todos quisieron venir? Dieron excusas y todo eso, y de pronto pues él dijo, pues prediquen las calles, invite a todo lo que haya. Y qué tremendo, ¿verdad? Los invitaron a todos, pero invitados, importante, invitados. O sea que al final de la historia vemos que había un hombre que no estaba vestido de boda. O sea que se notó, todos estaban vestidos de boda con la excepción de esta persona. Significa que esta persona no era parte de. Entonces, cuando vemos eso en lo físico, no hay un balance. Y pues al final de la historia lo sacaron, o sea, lo votaron, pero pues el moral de la historia realmente se trata de que este hombre, pues es como tú y yo, pues cuando Dios nos invita a su reino, cuando nos invita a su presencia, porque recuerden, es Dios que nos está invitando, ¿ves? Nosotros no podemos simplemente venir así por tal, tenemos que ser invitados por Él. Entonces Él nos ha invitado, Dios nos ha invitado a su reino, Dios nos ha invitado, entonces nosotros tenemos que ir invitados como hijos de Él, como siervos de Él, como adoradores de Él, ¿ves? Entonces, todas las partes que nos afecta, viéndolo todo así a todos los lados, emocionalmente, lo que pensamos, la experiencia del pasado, muchas veces no nos deja fluir. No nos deja fluir porque estamos todavía doloridos, o todavía estamos pensando en que pues esta persona me rechazó y lo otro. Entonces hay dolor de corazón, todavía estamos pensando en los problemas, las circunstancias, y eso como que hay un ruido más, como que hay más allá, ¿ves? Y lo espiritual, que es lo más importante en nuestra vida, para que fluya, para que entre, para que tome control en nuestros corazones, pues es siendo la parte más importante para crecer, porque recuerda que el diablo no quiere que mantenga el fluir del Espíritu Santo y tan real en nuestros corazones, porque queremos que el Espíritu Santo se mueva dentro de nuestras vidas y alrededor, ¿ves? Y, y si las cosas que no encajan, que no son parte del fluir, parte de la armonía, pues muchas veces pues se distorsiona, y entonces queremos
que esas áreas en nuestra vida, en las áreas alrededor, podemos ver que esas cosas no son parte del servicio, no son parte del fluir, ¿ves? Y muchas veces cuando nosotros mismos actuamos, cantamos, adoramos, con lo que está dentro el ruido, pues lo que sale es una distorsión. Es como, es como tratando de tocar una canción bien sublime con una trompeta que no es tan sublime, porque las trompetas normalmente se suenan más para atención, que es lo que hay que reemplazar la trompeta por un saxofón. Es un ejemplo. Entonces, cuando hay algo dentro de nuestro corazón que no está bien, cuando hay algo en nuestra mente que no está bien, cuando nosotros venimos y actuamos en una forma desobediente en nuestras acciones, se destaca y lo que hace es más ruido que otra cosa. ¿Ves? Hay un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18. Y vemos aquí, la palabra dice, búsquenlo, encuéntrenlo, vamos a estudiar esto un poquito. Dice la palabra que aconteció que mientras íbamos, o sea, este es Pablo, iba a la oración, al encuentro y se encontró con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba, dice la palabra, gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta historia? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el discernimiento espiritual, que es lo más importante en nuestra vida para poder saber lo que hay detrás, muchas veces no lo vemos. No lo vemos porque lo que estamos buscando es algo natural. Pero esto es espiritual. Y lo que tenemos que verlo en el espiritual, tenemos que discernirlo con algo natural que Dios nos ha dado, que es el conocimiento de su palabra. Y además que también eso lo hace el Espíritu Santo, que muchas veces nos deja saber las cosas. Entonces, por eso es que tenemos también tener un oído bien atento al Espíritu Santo. Pero me gustaría que cada uno de nosotros entremos más conociendo el Espíritu Santo para que podamos discernir un poco más importante en esa parte, ¿verdad? Pero si no conocemos la palabra muy bien, si no conocemos a la persona, el Espíritu Santo muy bien, pues no podemos entender lo espiritual. Pues es importante notar que Pablo primeramente era un hombre de Dios, y eso es real. ¿Qué esa muchacha estaba haciendo? Que si esa historia no hubiera dicho que ella era una divina, y que eso es lo que lo voy a explicar un momento, si esta muchacha estaba simplemente mencionando esto y tú estabas ahí en ese momento, pues si tú no conocías bien la palabra del Señor, muy fácilmente podía caer en la trampa de lo que ella estaba diciendo. Y tú lees esto y tú dices: pero espérate, si estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciando el evangelio de salvación. Pero fíjese, si vemos, esta muchacha estaba anunciando algo que era más natural que espiritual, porque lo que venía detrás de ahí, ¿ok? Porque ella estaba levantando más el hombre que a Dios. Entonces, cuando tú escuchas bien
que es como si alguien decía, wow, qué tremenda música, wow, la música que tú estás tocando, la música, wow, que tú eres un escritor poderoso, tú eres esto, tú eres eso otro, tienes mucho talento. Y una persona, y entonces de pronto tú estás escuchando eso, eh, no es mal, son buenas cosas, pero entonces tenemos que entender que lo espiritual, resaltar al hombre, no es tan bueno como exaltar a Dios más. Me explico. Si yo estoy exaltando tus talentos, exaltando más tu habilidad, pues eso hace en ti que tú digas, esto lo estoy haciendo yo. Pero si exalto a Dios sobre tus talentos, entonces digo, wow, tremendo. Y tú dices, no, pero aquí dice la palabra que ella estaba diciendo que son siervos del Dios Altísimo. Y aunque suene una verdad, porque recuerda que hay profecías que suenan verdad, hay cosas que suenan muy verdades, pero tenemos que discernir lo que está detrás, lo que está detrás. Porque la palabra dice que esta muchacha estaba haciendo dinero. Entonces lo que ella estaba haciendo era algo para darle dinero al hombre. No estaba haciendo algo para exaltar a Dios, sino para exaltar al hombre. ¿Ves? Eh, ¿Y cómo Pablo pudo entender esto? Porque la palabra dice que ellos estaban en camino de oración. Significa que eso lo hacían continuadamente. O sea que estaban más conectados a lo espiritual. Eh, Esta muchacha que era divina significa que era la práctica de tratar de manipular, o sea que eso era el intento de obtener información sobre el mundo a través de medios místicos y espirituales. Entonces significa que esta muchacha también era una muchacha espiritual, pero estaba en el lado equivocado, el lado de Satanás en vez del lado de Dios. Quiere decir que hay muchas personas, pocas vamos a decir, que han venido a la iglesia por propósitos equivocados, porque quieren buscar el don en vez del que da, el regalo en vez del que da el regalo. Entonces vienen con esa exaltación, vienen con esas ideas. Cuando tú estás adorando al Señor y estás conectado con Dios, cuando tú ves algo que no es común, que no es normal, entonces en ese momento hay que discernir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a lidiar con esto. Por eso es importante que aun cuando estamos orando, tenemos que empezar a lidiar con nuestra vida espiritual, emocional, física, primero para poder lidiar con lo que está alrededor de nosotros. ¿Ok? Porque las cosas que vemos no son necesariamente conectadas a una verdad. Juan 4:22 nos habla de que vosotros, ¿verdad?, adoráis a lo que no sabéis. Entonces Jesucristo le estaba dando una enseñanza específica a una mujer que ella pensó que ella sabía toda la verdad, pero realmente no lo sabía. Porque ella pensaba que lo ritual, el adorar en un lugar, haciendo lo otro, era lo real, lo verdadero. ¿Ves? Muchas veces nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de adorar supuestamente, no necesariamente son las que Dios acepta. Por eso es importante que tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios quiere que nosotros adoremos. Y ahí es donde realmente tenemos que empezar a aprender. Dios quiere que aprendamos a adorarlo a Él como Él desea. Por eso es que muchas personas ni siquiera alzan las manos porque no saben, piensan que no es necesario. Hay personas que
que se quedan callados porque no saben que es necesario. Hay personas que realmente no se entregan a Dios porque piensan que no es necesario. Entonces están esperando un milagro, están esperando algo de parte del Señor y tú estás tratando de entrar las personas a la presencia, pero tenemos que comenzar con nosotros mismos, conectándonos con nosotros mismos. Entonces lo importante en esta enseñanza, en esta tarea, que es algo práctico, es evaluar nuestra vida en todos los aspectos: emocional, físico, espiritual. ¿Cómo yo estoy adorando al Señor? ¿Estoy conectado con lo que se está haciendo? Pues un ejemplo, si yo veo que si hay una canción o una adoración que habla de saltar, ¿verdad? Saltar, alabar al Señor, brinca, salta, danza, ¿ver? De ese tipo de canciones, ¿verdad? Y tú no lo estás haciendo. Simplemente estás ahí paradito. No es hacerlo exagerado, sino hacerlo como debe ser, ¿verdad? Unificado. Pero cuando no lo haces, entonces la gente van a ver que tú estás tratando de decirle algo que tú no haces. Porque ellos mismos están conectados al mismo discernimiento o el programa o el ambiente que está pasando ahí. Y entonces no hay un encaje, lo que hay una distracción, porque están distraídos y no lo ven, ¿ves? Porque tú no estás trayendo lo que es. Si están distraídos por una cosa, porque no están viendo lo real. Entonces hay que promocionar lo real. Hay que promocionar lo real, porque si Dios está buscando que tales la adoren, ¿verdad? En espíritu y en verdad, como dice Juan 4, entonces en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, espíritu y en verdad, significa que yo tengo que estar conectado espiritualmente y tengo que conocer la verdad para poder entrar en lo verdadero. O sea que si Jesucristo mencionó de que tú no sabes lo que tú adoras y nosotros sí, es porque Jesucristo estaba diciendo de que yo estoy conectado con la verdad espiritualmente, porque Dios es espíritu. Si yo tengo que conectarme con el Dios real, el Dios poderoso, el Dios real, ese es Dios espíritu, el Dios que yo no veo. Pero si yo estoy conectado a las cosas naturales, tratando de similar las cosas, no me salen, no me van a salir, porque yo estoy todavía en la carne, en lo natural, y estoy distraído por las cosas que están pasando alrededor de mí, en vez de lo que está dentro de mí, lo que es realmente dentro de mi espíritu. Y entonces eso es importante, porque si nosotros mismos entramos en la presencia del Señor, en la medida que el Espíritu Santo desea, como lo quiere, podemos verlo en esa magnitud. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? ¿Qué podemos aprender de la verdadera discernimiento, del verdadero discernimiento en un ambiente espiritual de adoración, de alabanza? Pues realmente muchas veces hay personas personales, individuales, que tú mismo lo mejor puedes cantar una adoración en tu casa y puede salir tremendo. Tú y Dios. Pero cuando se trata en un grupo, tenemos que tratar de conectarlos todos en el mismo espíritu, en la misma intención. Un escenario, un ejemplo.
No es que estas cosas te están pasando aquí en la iglesia, simplemente hay que pues tener una mente abierta. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Ok? Entonces, si vemos un ejemplo, si vemos esto que está pasando en nuestra vida dentro de un ambiente grupal, estamos todos entusiasmados de alabar o cantar una canción y dirigirla ante el Señor. Pero en ese momento puede ser que de cinco, tres de cinco están conectados y dos no. En otras palabras, tres de ellos están envueltos a lo que el Señor quiere hacer, están dirigidos, pero dos simplemente están pues lidiando con emocionalmente. Puede ser que ellos están pensando en otra cosa. Puede ser que en ese momento están diciendo, pues a mí no me gusta esta canción, no me gusta cómo fluye. O a lo mejor, puede decir, yo no conozco esta canción muy bien, no me la sé muy bien. Entonces está tratando de pensar las notas, está tratando de pensar cómo la canto, o cómo la toco, o cómo la presento. Y entonces no está fluyendo. Puede ser que todos en la misma vez suena muy bien, muy chévere, pero espiritualmente no está fluyendo porque hay unos ruidos que están ocurriendo, que están siendo distracciones. No solamente tú lo estás, pues claro, no lo estás viendo tú, pero se está viendo en lo natural afuera, porque las personas mismas pueden discernir eso, puede sentir eso, puede que sea que la persona no lo está recibiendo porque eso es parte del discernimiento, parte de la administración que tú quieres traer a las vidas. Y entonces eso es importante, que tengamos bien claro toda la función dentro de y afuera y todas las áreas de nuestra vida, para que podamos decir, Espíritu Santo, yo quiero que tú amplifique mi discernimiento, porque yo quiero que cuando yo esté allá arriba, solo tú brilles, Señor. Porque yo solamente quiero ser un instrumento, pero yo quiero que tú seas el que lo toques. Yo quiero que tú seas el que actúes a través de mí, porque yo quiero ser el instrumento adecuado para que cuando las personas lleguen puedan ser tocados por ti. Y eso es lo que tenemos claro, lo que hemos estado viendo. Entonces vamos a terminar aquí y yo quiero pues leer Salmo 100, que yo les di como una pequeña tarea, pero realmente es importante que podamos como culminar esta escritura. ¿Cómo vemos esta escritura dentro del discernimiento o fuera de las distracciones? Salmo 100, verso 1 al 5 dice, cantar alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Esta porción de la escritura está hablando de una presencia importante cuando llegamos ante el Señor. Y tenemos que llegar con un corazón dispuesto y alegre. Y está hablando de todo habitante en la tierra. O sea que tú no eres la excepción. Todos somos parte de la junta que Dios desea. Y si sabemos y entendemos cómo Dios quiere que nosotros siempre nos presentemos ante Él, no está hablando de un gozo de qué tal. No, un gozo de wow. Gracias, Señor Dios, porque yo sé que tú estás conmigo. O sea, no es una forma de que hoy otra vez. No, es que yo siempre estoy gozoso ante el Señor porque sé que algo grande y nuevo va a pasar. Y dice la palabra servir a Jehová con alegría. Tratando de que esto se trata de tú como ministro, tú como servidor ante el Señor. Recuerda que cuando tú estés en ese lugar, ahí en el altar,
le estás sirviendo al Señor. Pero con alegría significa que tú que no es arrastrado, sino es que cada día que estás ahí, lo haces porque nace de ti. Eso es realmente lo que dice. Y dice, venir ante su presencia con regocijo. Recuerda que aquí la palabra no está hablando de que venir ante su presencia con tristeza, con queja, no, con regocijo. O sea, en otras palabras, lo mismo que estamos hablando, de que cuando yo llego ante el Señor, tengo que saber que me nace de mí y yo quiero estar ahí. ¿Ves? Disfruto estar en tu presencia, disfruto tocar ese instrumento, disfruto cantar, disfruto adorar al Señor. Lo disfruto porque yo estoy en su presencia. Mientras yo no estoy con ese disfruto, es porque no hay nada. Si no hay regocijo, no hay nada más. Y lo que hay es distracción. Verso 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Entonces, recuerda lo que acabamos de leer. Si vemos que realmente no hay un reconocimiento, que no hay una forma de entender que Dios es espíritu, y no podemos proyectar eso allá afuera. Porque si todavía estás luchando con las circunstancias mentales, emocionales en tu propia vida, pues hay algo que todavía no entiendes, que Dios es espíritu y es verdad. Y Dios hace todo esto dentro de nosotros para liberarnos, para poder hacer cosas en nuestra vida. ¿Okay? No quiere decir que tenemos que ser perfectos ante Él, pero sí podemos llegar ante Él con algo más firme. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. O sea que esto se trata de que Dios te formó por un propósito. Él te llamó para hacer algo. Él te hizo para hacer algo. Entonces, no quiere decir que los talentos y todas esas cosas simplemente vinieron así porque tú decidiste hacerlo. Hay una decisión, pero Dios ya lo tenía programado en ti, porque Él te hizo. Él te hizo. Y dice también, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Significa que Dios es el que nos llama. Dios es el que nos impulsa a hacer las cosas. Entonces, si yo no estoy escuchando bien a la voz de Dios, entonces no soy parte de su prado, no soy parte de su oveja. Entonces quiere decir que todavía yo estoy pensando de que no tengo identidad, que no tengo propósito, que todavía estoy luchando con este sistema. Y es más difícil ser distraído cuando estas cosas todavía existen en nuestra mentalidad. Verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Agradecidos, obviamente, sabemos que por sus atrios con alabanza. Yo sé que esta escritura tiene mucho más y no lo voy a explicar todo hoy o en este momento, porque hay otras cosas dentro del verso 4 y 5 que son poderosas y son cosas que podemos aprender más y más. Pero recuerden que, hermanos, que estamos entrando por una puerta. Entonces significa que es de un ambiente a otra. Yo tengo que entrar en un ambiente a otra con la actitud de gracia. Gracias, Señor Dios, porque lo que vas a hacer es mucho más grande de lo que yo pensaba. ¿Ves? Acción de gracia. Y entonces una vez que yo entro, entonces ya yo estoy ahí tengo alabanza. Y yo tengo que tener esa actitud de que todo lo que sale de mi boca tiene que ser buenas cosas. Verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno y su bondad es poderosa. Y tú dices, pero todo esto que trata de discernimiento, que se trata de, significa, hermano, que la palabra misma de Dios,
cuando nos habla cómo adoramos, la palabra misma nos instruye a cómo hacerlo. Cuando se trata de discernir, cuando tú estás allá arriba, empiezas a ver el ambiente, vas a notar las diferencias dentro del mismo grupo de gente, porque no todo el mundo llega con la misma actitud. Hay personas que llegan con cargas, hay personas que llegan con circunstancias, hay personas que llegan con problemas, pero cuando lleguen allí, hay algo que tienen que entender, hay algo que tienen que comprender, que cuando se toca en ese lugar, tú estás abriendo la puerta a ellos que entren con acción de gracia, con alabanza. Porque cuando ellos entren por esas puertas, tienen que tocar la presencia del Señor. Tienen que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque esas cargas que a lo mejor el ruido que era más ruidoso en su propia casa, en su vida, ya no lo es. Porque en el momento que entran ahí, lo que la presencia del Señor hace es que quita esas cargas, lo quita y lo saca de un medio. Pero nosotros, si nosotros estamos distraídos, si nosotros mismos no estamos conectados con el Señor, se le va a hacer más difícil a las personas que están allá. Y por eso es importante seguir buscando más y más de su presencia. ¿Okay? Entonces, la tarea realmente para ti es, busca siempre, busca desde estos tiempos a escuchar más lo que se trata el grupo completo. ¿Qué es lo que se trata el grupo completo? Porque yo no estoy ahí a solas, yo estoy con el grupo. Yo tengo que entender que yo tengo que estar conectado con mi hermano, mi hermana, la persona que está al lado mío, que también debe estar conectado a el mismo propósito, la misma situación o el mismo propósito. Cuando Dios empieza a trabajar contigo en esa área, en el momento que si el pastor o el pastor Dani o cualquiera venga y te diga algo y hay algo diferente en ti, que hay un choque en ti, tú vas a notar si realmente hay más ruido en lo natural, emocional o espiritual en la vida de usted. Porque estás tocando la trompeta en vez del saxofón. O estás tocando algo que no encaja dentro del ministerio. Por eso es importante que todos tenemos que fluir. Discernir no solamente se trata de tú a otras, sino también de tu vida personal. Tú tienes que discernir tu vida espiritual. Tú tienes que discernir tu vida emocional y natural. Cómo yo estoy adorando, cómo estoy alabando al Señor. Estoy entrando con acción de gracia, estoy con regocijo. O sea que estoy agradecido por lo que el Señor hizo y estoy entrando en el grupo sabiendo de que el Señor va a hacer cosas grandes con el mismo propósito que el Señor ha puesto en el corazón mío, en el corazón de mi esposa, el corazón del pastor y el corazón de ustedes, para cambiar el ambiente de las personas, para que las vidas puedan entender esto es lo que se trata. Porque las personas que han ido a un concierto, ¿qué diferencia hay en un concierto en el mundo que realmente un concierto en la iglesia? Hay algo que tenemos que discernir en nuestra vida. Habrá algo. Y esto es lo que se toca. Yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos y empiezas a ver, discernir tu vida espiritual, discernir tu vida natural, discernir tu vida emocional. ¿Qué ruido
hay alrededor de mí? ¿Qué ruido hay en mi vida? ¿Qué se está destacando más? ¿Qué ruido está pasando? ¿Habrá algo que está sucediendo que no me está dejando alabar al Señor con el máximo 100%? ¿Qué problemas están ahí? Y cuando se trata de grupo, normalmente lo mejor que hay es, si yo veo una situación dentro del grupo, yo no me salgo, sino me uno más. Yo no puedo ser la persona que causa el problema, sino que causa la solución. Yo soy el que tengo que hacerlo. Yo tengo que conectarlos a todos. Yo tengo que ser la persona que diga, ¿tú sabes qué? Yo estoy viendo esta circunstancia, pero vamos a ver cómo yo puedo solucionarlo. ¿Qué yo puedo hacer para manejarlo bien? Hay momentos donde uno tiene que seguir adorando al Señor y poco a poco tapar el ruido. Ejemplo, cuando hay sonidos que hay que graduar y hay sonidos que son más altos que otros. Pero si mi voz es más alta, yo no voy a poner el volumen más alto acá, lo voy a poner un poquito más bajito porque el volumen mío es más alto y llega a graduarse. Entonces muchas veces tengo que empezar a disminuir mis problemas, mis circunstancias y empezar a sobrecargar la parte espiritual, traer más adoración en mi vida, traer más oración en mi vida, conectarme más al mundo espiritual. Por eso es que es importante que te conectes más. Por eso es que yo he enseñado de no quejarse. Porque las personas que se quejan muchas veces son esas mismas personas que sin querer están causando más problemas. Porque en vez de traer una solución, están trayendo más problemas. Más carga, más cosas que realmente no deben de estar. Y dividen aún las mismas personas que están alrededor de uno. Todo esto es importante. Todas estas cosas son parte del discernimiento espiritual en nuestra vida y en la congregación. Y créeme que en otra ocasión vamos a empezar a ver qué tipo de espíritu está viniendo a destruir la alabanza y adoración. Porque acuérdense que la adoración y alabanza era una de las cosas más importantes y sigue siendo más importante en el reino de los cielos. Porque dice la palabra que Dios es alabado, es honrado. Y eternamente los mismos ángeles están en ese lugar adorando al Señor. Quiere decir que nosotros no somos la excepción. Nosotros debemos ser parte del reino, parte de todo lo que el Señor quiere hacer. Entonces, para tarea, yo quiero que tú empieces a discernir tu vida espiritual, emocional y física. Si tú estás viendo que en el grupo dicen una cosa y está haciendo lo contrario, entonces debe entender que hay un ruido en ti y tienes que opacar ese ruido. Si en el mismo grupo
Todos están danzando y tú no. No estoy hablando de las personas que están tocando instrumentos sentados. Entonces hay un ruido en ti. Si todos los ensayos vienen con la misma excusa de que no tengo tiempo para ensayar las canciones anticipadas, hay un ruido en ti. Entonces hay que solucionarlo. Hay que sacar, como aprendimos, hay que poner orden en nuestra vida primero. No significa que no vas a llegar a los ensayos, sino que hay que trabajar más fuerte, más duro, para poder llegar al propósito y el entender más de lo que el Señor quiere hacer. ¿Ves? Si yo no estaba predicando lo máximo, no significa que yo voy a tirar la toalla y salirme de la iglesia, porque pues ya yo no predico bien como antes. No, eso no significa eso. Eso no quiere decir nada. Significa que yo tengo que trabajar más fuerte, estudiar más fuerte, fluir más fuerte a través del Espíritu Santo, conectarme más. Entonces el ruido en mí tiene que ser opacado por algo más grande, con el fluir y la melodía del Señor. Amén. Bueno, buenas noches y esperamos que el Espíritu Santo siga tocando tu vida de esa misma manera. ¿Ok? Entonces recuérdense, esa es la tarea que debemos traer ante el Señor en nuestra vida espiritual. Y si hay algo importante en tu vida que tú necesitas, siempre estoy aquí. Está el pastor Dani también ahí a su disposición. Estamos siempre para usted, para que el Señor trabaje más fuerte. Y esta semana, conéctense más con el Señor, conéctense más con el Espíritu Santo, porque queremos traer la gloria del Señor. Amén. Bueno.